Bueno, y entonces los espías Meraglim fueron los que espiaron la ciudad. Muy bien, y acá tenemos el artículo definido. Acá tenemos otra palabra que comienza con shva y vemos que el shva le gana al dagesh porque lo quita. A meraglim son los espías y meraglim son espías o unos espías. No sabemos, eso lo tiene que indicar el contexto. Muy bien, bueno, ahora vamos a considerar otra cosa. ¿Se acuerdan cuando hablamos en la unidad 4 de los sustantivos y los adjetivos? Y habíamos visto el sustantivo sus, que significa caballo. Nuestro amiguito el caballo, sonriente. Bueno, y habíamos dicho sustov es caballo bueno. Pero si eran caballos buenos, eran susim tovim. Pero si era una yegua, era susá tová. Y si eran muchas yeguas buenas, eran susot tovot. O sea, con esto estoy recordando que sustantivos y adjetivos, es decir, sustantivo y adjetivo, debían concordar en género y número. Es decir, si esto era susá, esto era tová. Si esto era susim, esto era era tovim. Si esto era susot, esto era tovot. Coincidían en género y número, es decir, si era femenino el sustantivo, femenino el adjetivo, masculino el sustantivo, masculino el adjetivo, plural el sustantivo, plural el adjetivo, plural femenino, plural masculino. Debían concordar en género y número, sustantivo y adjetivo. Pero ahora le vamos a agregar una cosa más. Tienen que concordar también en definición. Y eso es algo diferente a nuestro idioma español. Tienen que concordar en definición significa que si este es definido, porque tiene el artículo definido, el sustantivo es definido, el adjetivo también tiene que ser definido, tener el artículo definido. Entonces, esto es algo diferente. Prestemos atención. ¿Por qué? Porque en español nosotros no decimos el caballo, el bueno. Pero en hebreo sí, tenemos que decir el caballo, el bueno. Pero claro, cuando lo traducimos lo vamos a traducir como el caballo bueno. Pero debemos saber que lo tenemos que escribir de esta manera porque deben concordar sustantivo y adjetivo en definición. Concuerdan en género, número y definición. Si el sustantivo lleva el artículo definido, el adjetivo lleva el artículo definido. Así que esto es algo también para tener presente. Bueno, acá tenemos un ejercicio para traducir. Tenemos la frase escrita en hebreo arriba y debajo la traducción al español. Bueno, lo que tienen que hacer es colocar el número de la correcta traducción acá. Entonces, ¿qué dice acá? A behemá a teorá. A behemá a teorá. Ahora miren acá. Acá tenemos una palabra nueva, taor, puro. ¿Y acá qué es? Pura, ¿no? Teorá es pura. Entonces, a behemá,
Ateora, ¿de qué estamos hablando? Vamos a buscar acá. ¿Está definido? Sí, tiene el artículo. El artículo lo tiene Behemá y el artículo lo tiene Teorá. Está bien. A Behemá, a Teorá. Y entonces esto es el animal puro. En realidad es femenino, pero en nuestro idioma es masculino, así que no vamos a decir la animal pura, es el animal puro porque para nuestro idioma es masculino, aunque en hebreo sea femenino. Bueno, vamos, entonces es el número 2. Acá dice Behemá Teorá, entonces es animal puro o un animal puro. Así que es el 3, animal puro o un animal puro. Acá dice Derech Yeshara. Derech Yeshara. Y miren, tenemos una palabra nueva que es Yashar. Yashar significa recto. Pero acá tenemos un sustantivo irregular que es femenino. ¿Por qué? Porque Yeshara, el adjetivo es femenino. Y cuando yo tenía un sustantivo irregular, me tenía que fijar en el adjetivo que siempre iba a ser regular. Entonces el adjetivo me está diciendo que es femenino. Yeshara. Yeshara es recto. Y acá dice camino recto. Pero puede ser camino recto o un camino recto. Si es un camino recto o camino recto me lo va a indicar el contexto. Y acá dice Aderech Ayeshara. Entonces esto es el camino recto. Y este es el número 1. Muy bien. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio de traducción. A ver acá. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es escribir la traducción debajo. Y acá lo que dice es Gan Yafé. Entonces esto es Gan, jardín, Yafé, hermoso, jardín hermoso o un jardín hermoso. Acá tenemos Yeled, catón. Yeled, niño, catón, pequeño, niño pequeño o un niño pequeño. Acá dice a Yeled Akatón. A Yeled Akatón es el niño pequeño. Vemos que está bien que coincide el sustantivo con el adjetivo en definición, porque el sustantivo tiene el artículo definido y el adjetivo tiene el artículo definido. Muy bien. Y acá dice Agán Ayafé. Agana Yafé es el jardín hermoso. El jardín hermoso tiene el adjetivo, tiene el artículo definido y tiene el artículo definido, el sustantivo y el adjetivo. Muy bien. Continuemos entonces. Bueno, acá vamos a tener la lectura de un versículo. Bueno, en estos versículos que tenemos acá, lo que tenemos que hacer es practicar la lectura y también traducir las palabras que están en otro color, que son las que van acá. Entonces, lo vamos a leer y también lo que tienen que hacer es encontrar el artículo definido. Bueno, así que lo vamos a leer, yo se los voy a leer. Dice, Bereshit bara Elohim et Ashamaim beet haaretz. Entonces tenemos que traducir Elohim, que puede ser traducido como Dios. Bereshit, en el principio, bara, creó, Dios. Et Ashamaim, los cielos. Et no tiene traducción, después vamos a hablar. Ashamaim es los cielos.
Vemos que tiene el artículo definido. Los cielos, ve'et, y esa partícula que después vamos a hablar de ella, haaretz, la tierra. Estos dos rombitos que ven acá que parecen 2 puntos, no son 2 puntos, sino que es la indicación de que terminó el versículo. Es decir, que yo sé que acá termina el versículo porque tiene estos 2 rombitos. O sea, los 2 rombos significa que terminó el versículo. Bueno, acá también tenemos que hacer lo mismo. Siempre vamos a estar buscando el artículo definido, pero a su vez también tenemos que traducir las palabras que están en otro color. Así que acá yo se lo voy a leer. Dice: Vayomer Elohim Yehi Or, Vayehi Or, Vayar Elohim et Aor Ki Tov, Vayabdel Elohim Bein Aor Ubein Ahoshech. Y esto significa, y dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Y vio Dios la luz, que era luz, que kitov, que era buena. Vaibdel Elohim, y distinguió Dios entre la luz y entre las tinieblas o la oscuridad. Bueno, acá tenemos varios artículos, ¿ven? La oscuridad, a Hoshech, la luz, a Or. Pero acá cuando al principio dijimos Vayehi Or. Yehi Or, Vayehi Or. Es decir, que haya luz y fue la luz. Y acá es indefinido, luz. Pero acá ya cuando dice la luz, distinguió entre la luz y las tinieblas o la oscuridad. Entonces, que haya luz y hubo luz. Y Dios vio que la luz era buena y distinguió Dios, y Dios distinguió entre, acá ponemos entre, es bein, la luz y la oscuridad. ¿Entienden cómo es el ejercicio? Bueno, vamos a leer este otro, que es lo mismo. Son todos ejercicios para poder practicar la lectura y también el artículo y la traducción. Acá dice: Vayas Elohim et Shnei Amorot Agedolim et Amaor Agadol Lemenshelet Ayom ve'et Amaor Akaton Lemenshelet Alayla ve'et Akohavim. Entonces acá estamos diciendo: e hizo Dios, Elohim lo traducimos como Dios, 2 grandes lumbreras, la lumbrera mayor que rige el Ayom, que es, Yom, ¿se acuerdan que es día? Ayom, el día, que rige el día, y la lumbrera menor que rige la noche. Acá Laila es noche, y con el artículo definido la noche. Entonces acá dice la noche. Ve'et y Akohavim. Habíamos aprendido una palabra nueva hoy que es Kohab. Kohab significa estrella. Entonces, Kohavim son estrellas y Akohavim las estrellas. Entonces, Akohavim las estrellas. Entonces tenemos que ir buscando